En esta sección veremos uso de validadores en controles de servidor en ASP.NET. Los controles de validación son aquellos controles que nos permiten hacer un proceso de validación previo a otra serie de controles que tenemos dentro de la suite de Visual Studio.NET. ¿Qué quiere significar esto? Hay algunos controles como las cajas de texto, las casillas desplegables, los botones de chequeo, que normalmente requieren un proceso previo de validación antes de que sean procesados sus datos. En este caso existen dentro de la suite, en la caja de herramientas, un conjunto de controles que actúan a manera de validación. Estos controles son similares a los que ofrecen actualmente HTML5 para hacer restricciones a nivel del envío de datos. Dentro de los validadores que vamos a encontrar existen validadores para campos requeridos, validadores para mantener formatos específicos, tenemos validadores para hacer procesos de comparación y tenemos validadores de rango, que son algunos de los más utilizados cuando se diligencian formularios. Entonces vamos a ver su utilización y vamos a apreciar en qué casos se debería usar cada uno. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A partir de nuestro proyecto que veníamos trabajando, donde incorporábamos el concepto de CSS y que veníamos incorporando el concepto de SiteMaster, vamos a crear una nueva página y esta nueva página la vamos a conformar para específicamente usar estos controles de validación. En este caso vamos a hacer clic derecho sobre el proyecto y vamos a agregar un nuevo elemento. Entonces vamos a seleccionar una página que es supeditada por SiteMaster. En este caso, dentro de la plantilla Visual Studio, escogemos lenguaje C#, categoría web, y escogemos formulario web que trabaja con página maestra. Y vamos a denominar esta página uso de validadores. Le decimos agregar y seleccionamos el SiteMaster sobre el que queremos que esté supeditado. Perfecto. En este caso, esta página va a actuar de la siguiente forma. Es una página que actualmente está en blanco y está supeditada por el SiteMaster, pero vamos a incluir una serie de controles de los cuales queremos hacer un proceso previo de validación. Para ello vamos a hacer el siguiente diseño. Vamos dentro de la zona de contenido, aquí en esta parte, a constituir un pequeño panel para poder hacer un proceso de agrupación de objetos. Y también vamos a agregar una tabla en la cual vamos a incorporar diferentes cajas de texto y un botón para observar cómo se hace el proceso previo de validación. En este caso vamos a constituir una pequeña tabla que va a estar conformada por aproximadamente 4 filas. Entonces en este caso tenemos una primera fila y vamos a tener una primera casilla y una segunda casilla. La idea es que en la primera casilla vamos a tener una etiqueta y en la segunda casilla vamos a tener una caja de texto. Entonces vamos a hacer eso 4 veces y vamos a tener una última fila que básicamente va a permitir hacer el proceso de inserción del botón para el proceso del envío. Entonces en este caso vamos a copiar esto 4 veces más. Entonces van 2, 3, 4 y finalmente vamos a tener una última fila, pero con una última casilla que no va a ser de 2 columnas, sino que va a ser una columna combinada. Entonces va a ser un col_span 2. Bien. Entonces, si observamos en el diseño, tenemos una pequeña tablita en la cual ya le podemos ir incorporando esos objetos. Entonces vamos a ir agregando aquí una etiqueta, una segunda etiqueta, la tercera, la cuarta, finalmente el botón por este lado y ahora en la parte derecha vamos a agregar las cajas de texto o los stepbox. Entonces tenemos el primero, tenemos el segundo, tenemos el tercero y finalmente el cuarto. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo de esta práctica en principio es empezar a utilizar estas cajas de texto para ingresar alguna serie de valores y cuando presionemos el botón se van a activar
una serie de alertas o, en este caso, validaciones previas de estos objetos de cajas de texto para determinar si se están ingresando los valores correctamente o no. Entonces, vamos a modificar las propiedades de texto de esas etiquetas para observar cómo es su funcionamiento. Entonces, voy a colocar acá, ingreso un número. Perfecto. Aquí vamos a colocar ingrese un número entre 1 y 5, es decir, estamos poniendo una restricción más específica. Aquí vamos a colocar ingrese un correo electrónico. Y aquí podríamos colocar ingrese password, a manera de que vamos a hacer una captura de una contraseña. Entonces, estas cajas de texto de acá les vamos a dar un ID para poderlos identificar. Entonces, esta de aquí la vamos a llamar txt número 1, porque va a ser la primera introducción de un número. Esta la vamos a llamar txt número 2. Esta de aquí la vamos a llamar txt correo. Y esta la vamos a llamar txt password. Y vamos a dejar que esto esté cifrado, es decir, aquí en el modo de trabajo que tiene la caja de texto de contraseña, la vamos a dejar estilo password para que se vea que está haciendo un proceso de ingreso de contraseña. Finalmente, el botón también le vamos a colocar acá un texto que diga enviar, a manera de que fuera un formulario de envío, y dentro del ID pues vamos a colocar btn enviar. Ahora, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos en este caso esta pequeña tablita que tiene estas etiquetas y estas cajas de texto. Se asume que el usuario, cuando presiona enviar, debería enviar estos datos a una siguiente instancia, es decir, a una siguiente página, o procesarlos y hacer algo con estos datos. Pero nosotros necesitamos previamente ejercer unos controles de validación, o mejor aún, necesitamos verificar que cada uno de esos elementos cumpla con esas reglas que nosotros queremos determinar. Para ello existen dentro de la suite una serie de controles que están en la categoría validación. Entonces los vamos a encontrar acá en esta caja de herramientas y los vamos a encontrar en la zona denominada validación. Aquí tenemos algunos específicos que vamos a utilizar. Hay uno que se llama Compare Validator, otro que se llama Custom Validator, Range Validator, Regular Expression y Required File Validator. Estos controles se van a colocar cada uno preferiblemente al lado de los objetos o los controles que vamos a controlar. No siempre es necesario que estén colocados al lado, sino que pues nuestra lógica nos diría que si se quiere activar la alarma, pues lo más común es encontrarlos al lado del objeto que están intentando controlar. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es agregar estos controles y los vamos a empezar a parametrizar. Entonces, para el primer valor, que se llama ingreso un número, vamos a utilizar un campo de tipo requerido, es decir, un campo Required File Validator. Este campo nos va a permitir determinar si se ha introducido o no un valor. Entonces, lo vamos a ubicar, lo tenemos que ubicar acá al lado de la caja de textos, al lado final, por lo final. Vamos a cogerlo bien. Ahí está. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las demás. Entonces, ingresen un número entre 1 y 5. Esto lo vamos a llamar un validador de rango, porque nos va a establecer que solo se permitan números entre 1 y 5. El ingreso de correo lo vamos a utilizar a través de una que se denomina Regular Expression, es decir, para validar una expresión de ingreso de datos. Y el de password lo podemos hacer con un Compare Validator. Entonces, para este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a parametrizar los validadores y vamos a darle pues, algunos colores, le vamos a dar algunas propiedades para que de cierta manera pues, ya puedan estar programados. Y mejor aún, los vamos a vincular con sus respectivos controles, porque en este momento estos validadores no están especificando a qué tipo de controles le van a aplicar su validación. Entonces lo primero que vamos a hacer es
colocarle propiedades específicas a cada validador. En este caso, el primer require file validator, le vamos a crear un tipo de fuente. Por ejemplo, vamos a ponerlo en negrilla, que sería pues para que resalte. Podemos colocarle un color, podría ser un color rojo, un color naranja, es decir, normalmente debería utilizarse un control que dé a manera de alerta. También vamos a tener específicamente lo que es el mensaje de error que le queremos mostrar al usuario. En este caso el mensaje de error sería, le voy a poner un asterisco, es específicamente debe introducir un número. Hay que tener en cuenta que aquí no estamos haciendo una validación específica del formato, sino estamos haciendo una validación de que ingrese un valor. Ya para hacer validaciones específicas en cuanto al número, podemos utilizar JavaScript ya dentro del modo de cliente, es decir, apenas se instancia la página, ya en el modo de cliente, en la forma de introducir los datos, podemos hacer una pequeña validación. Estas validaciones las podemos apreciar en el siguiente video. Bien, entonces ya tenemos aquí definido el mensaje y ahora vamos a ir a mirar cómo enlazamos este control con el objeto que tenemos en este caso. Aquí hay una propiedad que se llama control to validate, significa control el que quiere validar, y en este caso le voy a decir que sea txt número 1. Ahora vamos a seguir con el siguiente validador, se llama un validador de rango. Entonces el validador de rango en este caso nos va a determinar que se permite el ingreso entre 1 y 5. Entonces aquí le podemos decir de una vez que nos valide txt número 2, que el mensaje de error sea debe introducir un número entre 1 y 5. Le establecemos exactamente las mismas características, lo dejamos que sea negrilla, le colocamos un color, en este caso pues, un color llamativo, que puede ser el rojo, y tenemos ahora las propiedades de máximo valor y mínimo valor. Entonces el máximo valor sería 5, el mínimo valor sería 1. Significa que solo entre ese rango pues se va a poder mostrar el mensaje. Y ya, pues teniendo en cuenta estas características, ya queda lista la expresión. En el caso de ingrese un correo, entonces vamos a mirar a qué control se lo vamos a establecer. Se lo vamos a establecer al txt correo. Y ahora vamos a mirar cuál sería el mensaje. El mensaje debería ser, debe introducir un formato de correo válido. Coloco formato porque en cierto sentido estamos validando que el formato más no el correo sea válido, porque puede ser que el correo que introduzcamos sea un correo falso. Pero sin embargo, el sistema en este caso está en capacidad de poder detectar si específicamente el formato no es correcto. Entonces ya tenemos el control de validad, tenemos el mensaje y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, esto pues ya es casi que un proceso que normalmente por protocolo pues lo debemos establecer, colocarle estas convenciones y listo. Entonces ya tenemos acá definidos estos parámetros y vamos a decir específicamente que cuál es la expresión que queremos validar. En este caso el sistema nos propone una edición de expresiones regulares. El sistema ya tiene unas validaciones previas. Por ejemplo, el acceso a una URL de internet, un correo electrónico, los números telefónicos, ¿sí? Pero en este caso pues vamos a utilizar dirección de correo electrónico. Dentro del material adjunto que van a encontrar en esta unidad, van a encontrar ustedes una tabla donde van a poder identificar toda esta serie de caracteres específicos con los cuales nosotros podemos crear nuestras expresiones de validación. Entonces, estas expresiones de validación denotan cómo se va a conformar y qué tipo de datos y qué tipo de caracteres podemos ingresar cuando estemos construyendo la expresión. De cierta manera, en este caso estamos utilizando una que ya está predeterminada, pero sin embargo nosotros mismos podemos hacer nuestra propia expresión de validación. Entonces, en este caso le digo aceptar y ya el sistema nos debe tomar como tal la validación. Por último, tenemos un compare validator. Entonces, acá en este caso es un cuadro de comparación. Vamos simplemente acá a decirle control la validad. En este caso sería
txt password, en este caso es lo que yo quiero comparar, y después pues vamos a decirle acá valor a comparar. Entonces en este caso supongamos que es la contraseña 1, 2, 3, 4, y lo que quiero es mostrar el mensaje como tal. Entonces aquí el mensaje de error, entonces voy a colocarle contraseña no válida en el caso que se dispare la alerta. Y por último, pues hacemos exactamente lo mismo que ya hicimos en los demás controles: agregar propiedades de negrilla, agregar color y colocamos, bueno, nos faltó aquí el símbolo de asterisco y ya, listo, perfecto. Entonces grabemos para que no se nos vaya a perder absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Entonces recorremos rápidamente qué es lo que va a suceder. Cuando nosotros ejecutemos la página y presionamos el botón enviar, automáticamente se nos van a disparar esta serie de alertas, de las cuales, pues la primera que se puede activar en principio es la de campo vacío, si por ejemplo no digitáramos nada. Luego después podríamos hacer activar la de introducir un número entre 1 y 5, y después podemos activar la de formato de correo y la de contraseña. Es importante recordar que se pueden hacer combinaciones, es decir, yo puedo tener el de campo requerido en cada caja de texto si quisiera, para que todas sean obligatorias, y luego adicionalmente colocarle las demás controles de validación. Bien, en este caso vamos a ejecutar la página y vamos a observar los resultados que nos arrojan los controles de validación. Entonces, vamos a verificar que ya tenemos nuestras cajas de texto y al presionar el botón, específicamente se nos deben disparar. En principio es la alerta del campo requerido. Ahí está. Por ejemplo, podemos colocarle un valor, 2, ya no se dispara la alerta. Ahora, si yo coloco un número que no está en el rango, por ejemplo 7, se activa la alerta. Si yo le coloco un número que está dentro del rango, se quita la alerta. Si yo le pongo cualquier cosa acá que no sea un correo, él me determina que no es un correo válido. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, mauricio@gmail.com, que es un correo válido. Por ejemplo, si yo le coloco así solamente, él me detecta que esto no es todavía un correo. Pero si yo ya le coloco el formato completo, automáticamente me lo toma. Y, por ejemplo, una contraseña que no sea, me dice contraseña no válida, pero si yo le coloco la que tenemos programada, que era 1, 2, 3, 4, ya no la toma. Entonces, específicamente, si ustedes observan, ya quedarían las validaciones listas para que en este caso, cuando estemos haciendo un diseño de un formulario de contáctenos, de captura de datos, etc., pues ya podemos incluir directamente los controles de validación. Como les comento, se pueden hacer combinaciones, es una de las opciones que normalmente se puede utilizar, y ya pues lo único que se hace simplemente es agregar los controles y se valida. Esto nos permite que en un momento dado, cuando nosotros podamos procesar esta página, podamos utilizar los valores de las cajas de texto y los podemos usar dentro de la misma página. Es decir, aquí no estamos haciendo controles específicos de HTML, es decir, estos no son textbox específicos de HTML, sino son controles de servidor, por lo tanto los podemos seguir manejando por la metodología de Code Behind. Entonces es importante, por favor, hacer ese desarrollo. Bien, entonces hemos terminado la revisión de los controles de validación, específicamente para entender cómo se pueden operar específicamente con esos controles que tenemos acá, que son cajas de texto.